Muy buenas tardes. Nos agrada mucho saludarles por este medio virtual. Bienvenidos a la plataforma de la Unión Industrial del Estado de México. Mi nombre es Angélica Quijano y es muy grato coincidir en esta reunión empresarial en línea. Hoy viernes 31 de julio del 2020 son las 12 horas, por lo que daremos inicio puntualmente a la conferencia denominada Sueldos y asimilables a salarios y el teletrabajo por COVID-19, a cargo de la firma Ferreira Consultores, quien también, por supuesto, es empresa socia de UNIDEM, y en un momento más presentaremos a nuestro expositor. Antes, vamos a invitarlos a atender la recomendación técnicas. Las pueden escribir en el chat de la plataforma y con gusto serán atendidas por el equipo staff de UNIDEM. Respecto a las preguntas que tengan para el conferencista relacionadas con el tema de hoy, pueden escribirlas en el chat incluyendo su nombre y empresa. Muchas gracias a todos por atender estas recomendaciones. Solicito, por favor, podamos ver en pantalla el orden del día, en donde les comento que tendremos 4 actividades. Iniciaremos con la bienvenida. Como actividad número 2, escucharemos la conferencia que hoy nos reúne. Posteriormente tendremos el tiempo de los invitados en la sesión de preguntas y respuestas y concluiremos a las 2 de la tarde con la clausura. Como siempre, es un gusto saludar a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, que se encuentra presente, siempre al pendiente de estas actividades virtuales, las cuales no serían posibles sin su apoyo y respaldo. Les enviamos un afectuoso saludo. Asimismo, queremos agradecer la presencia también de los presidentes de las diferentes comisiones de la UNIDEM, a mis compañeros de oficina y a los gerentes de la Unión Industrial que hoy nos acompañan de diferentes municipios del Estado de México. Destaco la presencia también de mi compañera, la licenciada Irene Fuentes, gerente regional en Tlalnepantla de la UNIDEM, quien es la delegación anfitriona de la conferencia del día de hoy. Nos da mucho gusto agradecerles a todos los invitados especiales, los cuales son todos ustedes que nos acompañan. Gracias por su tiempo, su interés y su preferencia. Es momento de iniciar con la bienvenida, por lo que presento al licenciado Manuel Bautista López, quien es nuestro presidente de la Comisión de Seguridad de la Unión Industrial del Estado de México. Muy buenas tardes. La Unión de Industriales del Estado de México les da la más cordial bienvenida a esta nueva seminario muy interesante y muy actualizado que nos va a presentar el licenciado Ismael Alejo Ferreira. Ismael es socio fundador de la firma Ferreira Consultores, contador público certificado y ha trabajado como perito contable del contribuyente, experto en finanzas personales y empresariales, auditor interno y externo de empresas privadas, consultor de donatarias autorizadas y conferencista en materia financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia como contador público, dedicando los últimos 8 años a dar mentoría empresarial y compliance de empresas privadas. Ayudó en la implementación de gobierno corporativo y familiar enfocado a las buenas prácticas. Desde el 2017 fue invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México para innovar en la carrera de Contaduría Pública. Como podemos ver, es todo un tema muy importante el seminario del día de hoy. Ismael, eres muy bienvenido, socios de la UNIDEM e invitados. Estamos a tus órdenes, Ismael. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Manuel. Aquí muy gustoso de impartir esta materia que le va a servir de mucho a nuestros socios y a invitados. Y bueno, para comenzar vamos a darle pauta para no perder tiempo, ya que bueno, es muy valioso para ustedes. Y el tema que nos toca dar a nosotros es sueldos y asimilables a salarios, un tema que trae mucha controversia, ya desde el nombre hasta el manejo en la parte contable, financiera y administrativa. ¿Qué vamos a ver dentro y qué temas vamos a tocar y qué es lo que vamos a ver a grandes rasgos?
El contenido de esta información, vamos a llevar a cabo lo que son sueldos y salarios. Vamos a entender qué son, para qué son y quiénes están obligados, tanto patrones y trabajadores, a presentar esta información en materia fiscal y administrativa. En el tema de asimilables a salarios entenderemos todas las modalidades en sus diferentes facetas y qué beneficios tenemos al contratar lo que es un asimilable a salario. En el tema del teletrabajo tendremos que saber que ya hay una reforma ya en puerta desde el 2019 y les traigo esa información que va a empezar a partir de septiembre, va a salir por ahí de octubre y se va a venir con lo que es las reformas en el tema laboral. Para seguir enriqueciendo el tema de sueldos y salarios, asimilables a salarios, vamos a ver lo que es los impuestos que conllevan en el tema estatal y federal, ya que hay mucho desconocimiento de que asimilables a salarios, y más en nuestro estado, se tiene que pagar el 3% que se llama el impuesto sobre nómina, ¿sí? Veremos también lo que es el pago del CFDI y su deducibilidad, además de los actos de fiscalización que empezaron a partir del mes de febrero del 2020, en donde pues está ya catalogado como una estrategia fiscal agresiva el pago de asimilables a salarios. Entonces, vamos a ver ampliamente esa situación. Posteriormente ya nos comentaba nuestra compañera Angie, vamos a ver un resumen de todo el contenido y por supuesto se va a dar pie a las preguntas y respuestas. Por ahí les pido que el equipo de UNIDEM me apoye ya cuando vayamos a tener ese espacio, por el tiempo que es corto y el tema que es amplio. Y, por supuesto, nuestras recomendaciones como firma de qué debes de hacer, qué no debes de hacer en estos tiempos y, a su vez, cómo debes de evitar toda esta situación. ¿Ok? Pues bueno, todavía me encuentro, ya sea que en contactos, redes sociales, de manera presencial, pues no, ya que estamos en una situación en donde no nos podemos reunir masivamente, no podemos estar, sino me encuentro ya sea en capacitaciones o en ciertas reuniones virtuales, todavía comentarios acerca de la vacuna y acerca de la situación actual. Todavía hay mucha desinformación y la gente piensa que el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes, vamos a poder salir avantes en el tema de la situación que nos está ahorita llevando o nos está causando controversia. ¿Y qué sucede? Realmente vamos a tener que trabajar en estos próximos meses y en los que siguen con el teletrabajo. Y es bien importante saber hasta dónde podemos llegar, porque la información que les traigo en el tema de introducción, antes de meternos de lleno con el contenido de sueldos y asimilables a salarios, tenemos que entender la historia, los antecedentes y cuál es el presente y hacia dónde vamos. Como les comentaba, realmente hay mucha gente todavía que piensa que en el mes de septiembre u octubre vamos a volver a la normalidad. No es así. Una nueva normalidad, estamos hablando que se va a tardar un poquito más. ¿Y qué estamos viendo? La OMS todavía no encuentra una vacuna, de hecho, está mandando muchos millones y millones de dólares en donde está invirtiendo para acelerar lo que es la pandemia. Sí hemos escuchado que varios laboratorios importantes están ya haciendo experimentos, van en fase 1, todavía el día de ayer revisando, van en fase 1 punto y tantos, no van en la fase 2, y lo que están estimando la Organización Mundial de la Salud, que nos vamos a tardar de 12 a 18 meses. Los optimistas siguen pensando que van a ser 12 meses, y estamos hablando 12 meses no a partir de que inició, sino a partir de este mes. Entonces, lo cierto es de que más o menos ese periodo es el que todavía vamos a estar en nuestras casas confinados, y el que se quiera salir, o el que se tenga que salir por razones obvias de trabajo, lo que sea, pues obviamente va a sufrir los estragos de la pandemia. Hasta el día de hoy, yo creo que ya tenemos algún familiar, alguna persona cercana, o que está enferma,
o que ya falleció, ¿no? ¿Cuál es la situación en el tema del trabajo, que es lo que nos atañe? Y por eso es el tema de sueldos y salarios, para entender un poco más la historia. El pasado 1 de julio se llevó a cabo la cumbre mundial, en donde la Organización Internacional del Trabajo menciona varias recomendaciones, entre ellas algo muy crítico. Está anunciándose, y es muy importante que aparte de que tomen este tipo de cursos y que UNIDEM nos brinda de manera gratuita, se informen, aparte se metan a buscar información correcta, olvídense de esas informaciones falsas. La siguiente pandemia se está pronosticando que va a venir muy pronto, y ya estamos a un par de meses a que se llame, es una pandemia de hambre, así la está llamando la Organización Internacional del Trabajo. Ya no hay vuelta atrás, están haciendo parches económicos, pero el avance de esta pandemia ya empezó a causar estragos en el mes de julio, ya la están manejando de ese estilo. 305 millones, en la cumbre se tocó este tema de desempleos, más bien, vamos a corregir, 305 millones de empleos perdidos, ¿sí? Y eso conlleva de que el aumento de la pobreza se está aumentando dramáticamente. Entonces, esa pandemia ya la nombraron, ya está, y empezamos con los estragos actualmente, ¿no? ¿Qué descubrió la pandemia y qué nos está diciendo la Organización Internacional del Trabajo? Que las mujeres tienen menos acceso a la seguridad social y obviamente son más vulnerables porque no tienen seguridad social. Además de que la pandemia también se descubrió que en el tema médico hay más mujeres que hombres, y que obviamente son las personas que en el sector salud son las que están falleciendo por estar en contacto directo con el virus. Ahora, seguimos con el tema de la pandemia de hambre. El Banco Mundial a principios del mes de julio ya pronosticó, más bien de acuerdo al análisis que realizó, pronosticó del 5 al 18% de contracción a nivel internacional, obviamente del tema o del tamaño en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tocar un tema un poco abundante acerca del teletrabajo, pero a nivel internacional, la Organización Mundial del Trabajo nos dice que solamente del total de los trabajadores, el 18% tiene acceso al teletrabajo. No tienen computadoras, su empresa no tiene infraestructura. Siéntanse afortunados las personas que hoy se están capacitando y aparte tienen trabajo en su casa, porque también la pandemia ha demostrado que no todas las personas tienen internet en su casa. Precisamente por eso el avance tan drástico en la pobreza. ¿Ok? Bueno, aquí la noticia que tuvimos el día de ayer, efectivamente salió el resultado del segundo trimestre en México y tenemos una contracción del PIB del menos 18.9. No le quisieron poner el 19 o 19.1 para no verse tan drásticos, pero realmente vamos a ser un poquito optimistas y esta contracción nos va a llevar más o menos de 10 a 15 años. Si nos vamos por el tema optimista, estamos hablando que son de 7 a 9 años de contracción. Lo que mencionábamos en una reunión anterior, en una plática similar, aquí con los seguidores de UNIDEM, dando curso, yo les mencionaba que las actividades esenciales van a tardar 5 años en recuperarse, y tal vez en el público, en los espectadores, no lo tomaron tan en cuenta. En el tema de las actividades no esenciales se iban a tardar 10 años, eso fue lo que les comenté prácticamente hace un mes. Hoy les estoy confirmando la contracción. La contracción está siendo de 18.9 para México el PIB, y lo que se viene a decir o lo que se viene a relucir, entonces, si estabas avanzando 1.3, 1.1 y te contraes 18, imagínate, si somos serios y somos realistas, nos va a tardar de 10 a 15 años. Pero vámonos por el lado optimista, de 9 a 10 años es lo que se va a tardar nuestro país en recuperarse. Sí va a haber más pobres, se van a generar pocos ricos. Entonces, seguimos con esta contracción. ¿Qué es lo que tenemos ya? Tenemos la 5G ya está operando, y lo que se viene en el mes de diciembre
se viene lo que es la entrada de la Alianza Global sobre la Inteligencia Artificial. Viene la innovación en México, viene la inversión de otros países para poder llevar a cabo la inteligencia artificial aunado de la 5G. Si no tenemos 5G o si no hubiéramos tenido 5G a partir de marzo para acá, no puede entrar la inteligencia artificial. Una cosa lleva a la otra. ¿Cuáles son los retos que se van a llevar a cabo y que van a atender tanto las personas físicas, llámese en la parte personal, como las personas morales? ¿Qué van a tener en cuanto a retos? Esto es lo que van a tener. ¿Cuál es el problema principal? Se nos acaba el tiempo. Les acabo de mencionar que va a haber una vacuna aproximadamente entre 12 meses y 18 meses. Estamos hablando que si bien nos va, el siguiente año, por ahí de junio o julio, ya tenemos una vacuna y podemos salir libremente al siguiente mes. Pero si no la tenemos, se nos acaba el tiempo, se nos acaban los víveres, se nos acaban lo que es las reservas, si tenemos ahorros en el banco, si tenemos estructura en nuestras empresas, no nos va a alcanzar. Si no te alcanzas a adaptar, va a ser un poco difícil porque se te va a acabar el tiempo. Otro de los retos importantes en la pandemia del hambre y en la pandemia de COVID-19 es la no planeación de las operaciones económicas. ¿Qué vas a hacer a partir de ahorita hacia adelante? Otro punto importante también que se tomó drásticamente y que nos hemos dado cuenta que el empresario a nivel internacional no sabe a grandes rasgos la precisión exacta de las leyes. Y obviamente el impacto social que va a tener en su empresa va a ser catastrófico. Otro punto importante y lo que estamos viendo con el tema del 18% de los trabajadores en teletrabajo es de que hay empresas que no van a alcanzar a innovar, no van a tener el capital suficiente y no van a tener las herramientas. Y los retos que deben de enfrentar hoy tienen que innovar. Si no innovan, obviamente ese reto no lo van a poder superar. ¿Qué vamos a hacer con los cuidados que debe de tener el empresario con esta pandemia del hambre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que empezar a planear, ¿sí? Como mexicanos, yo tengo la certeza que a partir de este drástico cambio tenemos que empezar a pensar y si no, meternos a un curso de planeación, meternos a analizar nuestra situación y empezar a planear. ¿Qué vamos a planear? Nuestro flujo de efectivo, ahora que ya sabemos que la pandemia no va a durar un mes, no va a durar, lo más seguro que va a pasar es que te vas a enfermar y si la libras, la vas a hacer y vas a poder hacer una planeación. ¿Qué es lo más que te puedo decir? Empieza a planear tu flujo de efectivo y a saberlo administrar. La toma de decisiones. ¿Qué es, de acuerdo a tu planeación, qué es lo que vas a empezar a hacer con tu flujo de efectivo y qué decisiones vas a tomar? Si tenías 2 autos en la parte personal, empieza por la manera de vender uno y quedarte con uno si es que lo utilizas. Y si no, vete despidiendo de los 2. En la generación de flujos de efectivo, ¿qué más vas a innovar o qué más vas a crear de negocios para que te puedan quedar y te pueda generar flujo de efectivo? Hoy tienes que saber cómo generar ese flujo de efectivo. En el tema de liquidez y solvencia, ¿qué nos pasa con el tema de liquidez o solvencia? Hoy no puedes tener las dos. O te quedas con infraestructura para demostrar solvencia o vendes para poder tener liquidez, ¿sí? Y hoy necesariamente tienes que tener liquidez para seguir adelante. Los trabajadores necesitan que les pagues, si ya hiciste convenios, necesitan que les des esa liquidez a los empleados, a tus proveedores, a las personas que están contigo en tu negocio. Si no tienes liquidez y te quieres quedar con la solvencia, no la vas a necesitar. O te vas a quedar con solvencia, pero no vas a tener liquidez. Tienes que tener mucho cuidado en esa situación y hacer mucho énfasis en la planeación. ¿Ok? El tema que nos atañe en la situación de sueldos y salarios y sueldos asimilables a salarios y el nombre lo contraje para poder tener un solo concepto, porque realmente es un solo concepto, sueldos y asimilables a salarios. Tenemos que entender que ya es una estrategia fiscal agresiva el pagar asimilables a salarios
el no declarar correctamente. Hasta el día de hoy, bueno, a lo mejor la mayoría sí lo sabe, y los que no, hoy van a conocer que los asimilables a salarios por lo regular tienen 2 patrones, y el hecho de que tengan dos patrones, independientemente que rebasen los 400,000 pesos anuales, tienen que presentar declaración anual. Entonces, basado en esa situación, se agrega como una estrategia fiscal agresiva, ya con las que ya conocíamos o con las que ya teníamos conocimiento a partir del 2015. Sabíamos muy bien que en el 2015 iniciaron la estructura en la situación de poder captar más ingresos y poder tener en la mira a las personas que están haciendo estrategias de evasión fiscal. ¿Cuáles son esas estrategias que ya sabemos que son evasión fiscal? Algunos ya no las hacemos, otras las seguimos haciendo y otras personas ni sabían que esto existía, ¿no? Entonces, el outsourcing informal es una estrategia fiscal agresiva desde el 2014. El fideicomiso, en la forma, en el fondo de cómo se realice, es una estrategia fiscal agresiva. Hay que saber y diferenciar entre la buena y lo mala. También en el tema de outsourcing, también es un tema, si hay bueno y hay malo, ¿no? Vamos a evitar lo malo en la estrategia fiscal agresiva. Una estrategia fiscal agresiva es aquella que deja de pagar impuestos, ¿sí? Si vas a optimizar o si vas a irte por el tema de economía de opción, esa es otra situación. Pero hoy vamos a tomar ese tema. Hay que aclarar también que el tema que vamos a ver amplio va con el enfoque a la persona física. Yo, empleado, trabajador, que estoy dándole servicios a una empresa y que estoy contratado por la empresa, ya sea por asimilables a salarios o por sueldos y salarios, bueno, esa me interesa a mí saber. Y por el otro lado, el patrón le interesa saber esta información porque de alguna otra manera se va a poner en alerta al trabajador de las cosas que se tienen que hacer bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay consecuencias penales si no se declara en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona le pagues por sueldos o le pagues por asimilables a salarios, el trabajador no se quita la carga fiscal y lo vamos a ir viendo más adelante con fundamentos, claro, para que lo podamos entender mejor y lo podamos elaborar de una forma más sencilla. Los créditos respaldados, recordemos que las personas morales se dieron a la tarea de hacerse préstamos entre sí, entre grupos, y si esos préstamos no están fundados y motivados, no en un contrato, no en un papel, no en un pagaré, sino no están fundados y motivados en un acta de asamblea extraordinaria, los créditos respaldados y obviamente protocolizados ante notario público, estamos hablando que están haciendo dividendos fictos, que más adelante vamos a ver también ese tema. En la situación de reducción de capital o reparto de dividendos, las personas morales no se pueden repartir dividendos. Los socios, si antes no han pagado utilidades, el reparto de utilidades a sus trabajadores. Y eso, si lo elaboraron o lo hicieron, vayan preparando y respaldando su información porque desde el 2014 para acá, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, más todos los organismos interdisciplinarios de materia fiscal, van a hacer directamente una revisión exhaustiva en tema de PTU, y si tu socio te repartiste dividendos, aunque hayas realizado un CFDI, aunque hayas realizado, pero no repartiste PTU antes, hiciste un esquema agresivo de evasión fiscal, ¿sale? Entonces, siguiendo con ese tema que desde el 2015 viene a traer y que viene arrastrando los sueldos y salarios, el tema de liquidación, escisión y fusión de sociedades mercantiles específicamente. En el momento que una empresa comienza con el inicio de liquidación, con el trámite de escisión o con el trámite de fusión de una sociedad mercantil, en ese momento no te preocupes, el notario tiene que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera por ley antilavado y tú tienes que reportar la estructura por el artículo 32, ¿ok? Entonces, estos esquemas ya están obsoletos, ya no se ocupan, pero en la práctica me he encontrado al día de hoy que se ocupan estos esquemas
pero obviamente cuando me llegan ya llegan con una situación de cancelación de sellos digitales o una cuestión de revisiones o auditorías fiscales exhaustivas. La presunción de operaciones inexistentes también nos arrastra con el tema de outsourcing y nos arrastra con la compra-venta de facturas y la simulación de actos jurídicos entre partes relacionadas o ya de hecho la simulación de actos jurídicos. Recordemos que en el 2019 hubo tanto ruido por el tema de la protocolización de las actas de asambleas y de las actas ordinarias y extraordinarias, de los contratos civiles, si entre particulares, si entre sociedades mercantiles se tienen que protocolizar ante notario público con fe notarial, y es correcto, entonces ya la simulación de actos jurídicos ya es una estrategia desde el 2015 y que nos va a traer consecuencias posteriores. Y por supuesto, las personas morales que utilizaron a los regímenes de incorporación fiscal como personas de sacar o salvar ciertos o evitar pagar impuestos en régimen de incorporación fiscal y me llenaron a los RIF hasta 2 millones de ingresos y después ya no pudieron saber qué hacer. El RIF, por otro lado, tenía otra actividad y se salió del RIF y después le salió muy cara la estrategia. Esos también se están revisando, pero van paulatinamente. Ahorita lo que están atacando son asimilables a salarios, que ya se dieron cuenta que son bastantes y es mucho dinero que es el que tienen que recaudar y es el que van a recaudar de acuerdo a lo que está programado. Entonces, esta comitiva que inició en la Auditoría Fiscal de la Federación a nivel federal, a partir del 21 de febrero, se le denominó Estrategia de Fiscalización a Asimilables a Salarios. ¿Por qué? ¿Por qué directamente les estoy diciendo que a personas físicas? Porque las personas físicas, por artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen que presentar declaración anual, sí o sí, salvo nada más tengan un patrón. Y me refiero sueldos y salarios. Si el sueldo y salario tuvo un patrón, están exentos, pero si tuvo 2 o 3 patrones, aunque hayas realizado nada más un trabajo y hayas recibido un peso con eso, tienes que presentar la declaración anual y si no la presentaste porque tu trabajador lo tenías o porque tú estabas trabajando en asimilables a salarios y también te tenían otra mitad en sueldos y salarios, el trabajador es el que va a pagar las consecuencias. Pero, ¿qué nos dice este programa que más adelante vamos a ver y vamos a abundar paso por paso? ¿Qué nos dice este tema? Si tú les llenas de información que tú no tuviste la culpa, te salvas. Pero, si no, obviamente te van a cobrar todo desde el 2014, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. ¿Cuáles son las instituciones que están pisando los talones a los contribuyentes en materia de sueldos y asimilables a salarios? Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, Infonavit, IMSS, Procuraduría Fiscal de la Federación y lo que ya conocemos muy bien que es el SAT, ¿ok? ¿Cuántas invitaciones mandaron a partir de febrero para acá? 8,212 invitaciones a personas físicas. Hay que tener mucho cuidado. Las invitaciones de este programa son a personas físicas. Es para que tú vayas y le digas a tu patrón o vayas y le digas a quien te pagó por asimilables a salarios y te hizo un esquema agresivo, 50% por asimilables y 50% por sueldo, vayas y les digas, oye, a ver, ya me llegó este requerimiento, ¿qué tengo que hacer? Lo más seguro es que se van a echar a correr, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este curso es precisamente para que la persona física se proteja, para que la persona física tenga esas herramientas, para que si le llega un exhorto a la primera, pueda resolver la situación, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es sueldos asimilables a salarios en tiempos de COVID, ¿ok? Para eso tenemos que entender primero qué son los sueldos y salarios. Ahora sí, vamos a ver la historia de lo que son los sueldos y salarios en el tema de a nivel internacional. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién nos rige en el tema de sueldos y salarios a nivel internacional? La Organización Internacional del Trabajo, mediante el órgano de la organización, la OCDE, que viene auspiciada G20. ¿Qué tenemos con el G20? Desde 1999 estamos inscritos en ese tratado y todas estas instituciones
nos están regulando para poder captar más impuestos y para poder tener un país próspero. Ajá. Entonces, este año se une y ya tuvimos ciertos pasos con el tema, con el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, y con esta situación, con este tratado, con esta situación, vienen a reformarse más cosas, entre ellas el teletrabajo y más otras cosas que se van a ir adecuando. Todavía nos estamos esperando, vamos en un avance en modificaciones de regulación internacional, estamos a un 65% a nivel internacional, y a nivel federal, bueno, pues vamos al 50%, a nivel internacional y a nivel nacional vamos a un nivel del 55-50% que vamos en regulación laboral. Todavía nos falta mucho porque son mucha capacitación y mucha situación y cambio de paradigma al empresario con sus trabajadores, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que hay dos agendas que tenemos que perseguir, a las cuales tenemos que llegar. ¿Cuáles son esas dos agendas? La Agenda 2030. ¿Habían escuchado de ella? Bueno, vamos a llegar al 2030 los que podamos sobrevivir a esta pandemia, tanto la pandemia del COVID-19 como la pandemia del hambre. Vamos a tener un reto principal, que es llegar con un desarrollo sustentable al 2030. ¿Cuántos objetivos son? Son 17 objetivos. El tema que le toca a la Organización Mundial del Trabajo es el objetivo 8 y lo denomina de alguna manera trabajo decente y crecimiento económico, ¿ok? Más adelante vamos a ver un poco y vamos a tocar temas específicos del trabajo decente, que son vastos, pero nada más por tema de resumen vamos a ver un par de puntos. Ahora, esta no es la preocupante es la Agenda 2050. En la Agenda 2050 es lo que tenemos como preocupación. Se tiene que llegar al 2050 con una cantidad de 9,000 millones de personas. ¿Qué creen? Ya estamos por rebasar esas cantidades. Hoy estamos en un tema a nivel mundial en cuanto a personas que habitan el planeta. Estamos a 7,800 millones y al 2050 se prevé que vamos a llegar a 15,000 millones. Entonces, somos vastos, no hay muchas personas. En el 2050, la visión que se tiene en esta meta, en esta agenda, era llegar con estos habitantes, pero ya se demostró y se comprobó que no vamos a llegar ahí, no vamos a llegar a esas metas, y no funcionó el tema capitalista. Entonces, pónganlo como un estudio adicional que van a tener después de este curso, repasar y revisar la Agenda 2050, y es un poco de miedo. Entonces, vamos a quedarnos con la Agenda 2030, que es el objetivo trabajo decente y crecimiento económico, en donde nos dicen que tenemos que lograr los niveles económicos y productivos altos de acuerdo a la tecnología e innovación. Por eso tenemos ya la 5G en todo el país, y ya tenemos la meta que en el mes de diciembre va a llegar, que tiene que llegar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Tenemos que proteger los derechos laborales del trabajador. Ya con el tratado internacional que es el TEMEC, ya tenemos esas situaciones que vamos a ir de alguna u otra manera corrigiendo, pero lo importante es promover el entorno seguro del trabajo y sin riesgos para el trabajador. El trabajador, cero riesgos, y si son riesgos, tenemos que afrontarlos como patrones. ¿Qué es esta situación? El teletrabajo va a estar regulado, se van a crear nuevos artículos en la Ley Federal del Trabajo para poder tener ese entorno seguro, que es lo que nos falta por seguir y que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, en el orden jerárquico, ¿qué es lo primero? Lo puse al revés en la lámina, pero ¿qué es lo primero? Es, en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, ¿ok? Los dos son tratados, uno es constitución, uno es tratado, pero los dos tienen la fuerza y la magnitud en las reformas estructurales de la Constitución del Trabajo y las modificaciones laborales.
¿Qué nos dice nuestra Constitución política? Hablando en el tema laboral, artículo 5 de nuestra Constitución, tenemos la libertad de ser y irnos a trabajar a cualquier lugar del país, ser libres y decidir nuestra profesión. Libertad laboral. En el artículo 123, que nos habla ampliamente del trabajo y la previsión social, tenemos que es el derecho al trabajo como un derecho social. Tenemos el derecho al trabajo como una obligación social y el artículo 123 de nuestra Constitución la regula perfectamente. ¿Ok? Después tenemos la Ley Federal del Trabajo, que viene a relucir la Constitución con el artículo 123 y, por supuesto, las leyes que siguen emanando de ahí, la Ley del Seguro Social, y hasta aquí vamos muy bien. Hasta aquí, yo, trabajador, me contrata un patrón y tengo que recibir beneficios, seguridad social, tengo el derecho a un pago, tengo el derecho a todo lo demás. Pero, ¿qué sucede cuando esto se complica y cuando los patrones tenemos malos asesores? O cuando no tenemos ese conocimiento de ley o tenemos ese desconocimiento de tantas cosas que podemos ayudarnos como herramientas. Hay que entender algo. Como patrones y como trabajadores, las leyes son herramientas que nos pueden ayudar a mejorar ciertas situaciones. ¿Ok? Entonces, si no lo vemos de ese lado, vamos a tener consecuencias muy graves. Hasta ahí vamos muy bien, hasta ahí tenemos los derechos, la seguridad social y el derecho laboral son derechos sociales, la Constitución me protege, hasta ahí la Organización Internacional del Trabajo va muy bien, pero ¿qué sucede cuando yo implemento una estrategia fiscal agresiva que se llama outsourcing o se llama asimilables a salarios, ¿no? Te pago por asimilables a salarios o te pago más o menos la mitad y la mitad por acá. Estamos en contra de esa situación y obviamente no debemos de trabajar de esa manera. Hasta ahí íbamos bien, pero ¿qué creen? El Código Civil Federal, bien detallista, tiene el tema también de alguna manera se enfoca en la parte penal y también recordemos que a partir del 2014 todas las leyes están enfocadas en materia penal. Entonces, hoy, aparte de que tienes que tener un contador, tienes que tener un abogado, tienes que tener un abogado penalista si te vas a meter en camisa de 11 varas. Entonces, ¿qué situación tenemos con el Código Civil y qué les vengo a mencionar? Muy sencillo, el artículo 1935 del Código Civil Federal nos dice el riesgo profesional, ¿sí? Los patrones son responsables de los accidentes del trabajo, sí, o de las enfermedades, de las enfermedades profesionales surgidas por el trabajo. Sí o sí, aquí tu estrategia fiscal, ya se llame asimilables a salarios, sueldos y salarios, ya se llame outsourcing o se llame compraventa de facturas para pagar menos impuestos, este artículo ya te llevó directamente al matadero, ¿ok? Artículo está regulado el riesgo profesional en donde el patrón es directamente responsable, ya sea el subcontratado o el intermediario de la relación laboral, ¿ok? Entonces, es aquí donde se complica un poco y en donde hay que entender y que tenemos que entender que si es salario, si es sueldo, hay que pagarle como debe de ser. No hay que buscarle otras modalidades que más adelante vamos a ver, analizando asimilables a salarios y te pones a analizar la estructura de tu empresa y te pones a analizar realmente cómo tienes contratado a tu trabajador, realmente ya le pusiste el nombre, trabajador, ¿sí? Y le tienes que pagar un salario. Si quieres buscar camisas de 11 varas o quieres buscar otras estrategias, ¿qué crees? Se llaman estrategias fiscales agresivas. Y esas se van a pagar con consecuencias. Y ahora, a partir del 2014, vámonos a dejar el 2014 que ya está por caducar, pero 2015, pero también si presentaste una complementaria porque corregiste alguna información, pues obviamente eso no exime. Ahora vámonos un poquito más adelante. En temas de outsourcing, compra-venta de facturas y temas de estrategias fiscales agresivas, no eximes y no hay caducidad. Hay que entender eso también. Es que el fiscalista me dijo que en 15 años, en 10 años, esto ya no va a prosperar. Bueno, 15, 20, 30,
en operaciones simuladas, outsourcing informal y demás, ¿ok? Y viene regulado en la Ley Federal del Trabajo también, no tiene caducidad. Entonces, en cualquier momento te van a revisar si optaste por una opción de esas. Y pregúnteselo a los empresarios que hoy están perseguidos, que ya sabemos en las noticias anteriores, en esta semana, a quienes tienen ya por aprender, ¿no? Entonces, aquí es donde viene a complicarse. ¿Por qué les digo esto y por qué les estoy especificando que el sueldo, el salario y por qué asimilarles a salarios es una estrategia fiscal agresiva? Porque ya nos los están diciendo y viene desde la Constitución, viene desde la Ley Federal del Trabajo, carece de fundamento legal, el fundamento laboral y seguridad social. Es que lo tengo contratado por asimilarle a salario y la mitad le pago por salario mínimo, ¿no? O lo tengo contratado por un outsourcing que está blindado, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué crees? Siendo sueldo y salario y le pagaste por asimilarle a salario, son dos patrones y tiene que pagar impuestos y tiene la obligación de presentar declaración. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la estrategia fiscal en tema de sueldos y asimilables a salarios? O salarios y asimilables a salarios, que es lo mismo. ¿Qué pasa? El trabajador tiene la responsabilidad solidaria. Perdón que se los diga, y a lo mejor se los dije muy fuerte y no han desayunado, pero el trabajador, si tu patrón hizo, deshizo, y tú no alzaste la voz, porque obviamente es muy normal que el trabajador no pueda alzar la voz, y ya te pagó por un empleador diferente y te tiene con un 50 o un 40, estás haciendo una estrategia fiscal agresiva. ¿Sabes qué es lo peor? Que le va a llegar la revisión a tu patrón, al outsourcing y también a ti. Y aquí la responsabilidad solidaria en materia fiscal no es compartida. O sea, el pastel no se reparte en partes iguales. Tema fiscal es al 100%. Si tú omitiste, tú como indirectamente omitiste pagar impuestos porque tu patrón no lo reportó, porque el outsourcing no lo reportó, ¿qué crees? Tienes la obligación de pagarlo tú, ¿sí? Ok, entonces vamos a revisar qué sueldo y salario en sí. El sueldo y salario, acuérdense, el sueldo es el pago semanal, quincenal, mensual, nada más se permite hasta mensual. No se permite pagar el sueldo un mes y medio, 2 meses y medio. No existe, ¿sí? El sueldo es de manera por tiempo, ¿no? Y el salario es la retribución que te pagan por tu trabajo en un día dividido en horas, ¿ok? Entonces, sueldo significa, es la retribución que recibes por tu trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que también saber como trabajadores a nivel global en el mundo del trabajo? Las condiciones de trabajo que vamos a estar, ¿ok? Si vamos a contratar a un trabajador, si yo me voy a emplear, tengo que tener mínimo estas condiciones de trabajo, ¿sí? Vamos a mencionarlas para que vayan revisando sus contratos y si lo tienen. Si no lo tienen, pues ponerse a revisar y ponerse a realizar anexos, ¿ok? No a volverse a elaborar nuevos contratos. Se llaman anexos. Si tú vas a modificar un contrato laboral, no vas a tirar el otro, no lo vas a romper, ¿sí? He llegado a empresas a revisar en la parte de análisis de recursos humanos y rompieron todo y modificaron para poder crear nuevos contratos. Eso no se hace. Lo que tienes que hacer, y además el trabajador ya no te va a volver a firmar un nuevo contrato porque realmente va a pensar que lo estás timando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un anexo al contrato, ¿sí? A lo mejor el contrato del trabajador lleva 10, 15 años. Tienes que hacer un anexo con modificaciones actuales a las reformas, a las leyes, al tratado, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las formas que debe de llevar como requisitos mínimos? Nombre, nacionalidad, los tenemos en pantalla. 2, si la relación va a ser por obra, tiempo o tiempo determinado. Si el servicio va a prestarse y cómo será prestado. El lugar o lugares donde se va a prestar el servicio. La duración de la jornada laboral, ¿sí? La forma y el monto del salario, el día y lugar del pago del salario. Las indicaciones de si el trabajador va a ser capacitado dentro o fuera de las instalaciones,
y las otras condiciones deben de estar plasmadas ahí, ¿ok? Si tienes un contrato colectivo, yo te recomiendo que hagas un contrato individual. Oye, pero es que el sindicato me dijo que con esto, yo te recomiendo, porque también el sindicato está tipificado como una organización que es usada como estrategia fiscal agresiva. Entonces, los sindicatos van a entrar en un proceso ahora con las reformas laborales en donde va a haber sindicatos que se van a extinguir, ¿ok? He llegado a empresas en donde según tienen sindicato y no están plasmados en el recibo de nómina y no están haciendo los descuentos. Entonces tu sindicato es blanco, ¿sí? Y entonces es inconstitucional. Tengan mucho cuidado con esa situación, ¿ok? Ahora, vamos con el artículo que les estaba comentando al principio, porque a lo mejor por ahí muchas personas están diciendo, no, a ver, no, es que no entiendo. Si a mí me paga mi empleador, él tiene la obligación de presentar la declaración. No, de hecho, ya las personas morales ya no presentan declaraciones informativas a partir del 2018. Entonces, pónganse abusados, tanto empleadores como empleados, tanto trabajadores como patrones. El artículo 90 lo tenemos en pantalla, pero no es necesario, lo podemos consultar en cualquier momento en internet. Están obligadas las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo en bienes, en crédito o en servicios, a presentar sus ingresos, ¿ok? Presentar sus actividades, presentar sus declaraciones. Oye, Ismael, pero el artículo 94 me dice que sueldos y salarios. Permítame tantito, vamos para allá, vamos por partes porque eso es lo importante. Debes de saber identificar cómo te pagan, cómo recibes tus ingresos y el por qué tienes que declarar, porque cuando te llegue el requerimiento no vas a saber ni qué hacer, ¿ok? Y obviamente las personas que hicieron estrategias fiscales agresivas no te van a poder ayudar porque ellos ya van a estar escondidos o no van a poder quererte ya contestar la información porque saben las consecuencias en las cuales se van a enfrentar, ¿ok? Entonces, el artículo 90 regula los ingresos de las personas físicas y estos son los ingresos de las personas físicas que tenemos. Salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses, dividendos, adquisición de bienes y otros. ¿Ok? Lo engloba así, la ley lo engloba así, pero lo primerito que te pone son los salarios, ¿sí? ¿Ok? Ahora, el artículo 94, como bien les decía, me van a decir, bueno, pero es que el 94 me dice y el 97 me dice que el patrón tiene la obligación. Sí, vamos a verlos más adelante para ir discerniendo qué sí y qué no. El artículo 94 nos dice que son la prestación de servicios, salarios, subordinados y que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU no es parte del salario, incluyendo la participación de los trabajadores en las empresas, ¿ok? Más aparte, las prestaciones que reciba yo como consecuencia de mi separación laboral, ¿ok? Son 3. En el artículo 94 nos dice 3, salarios, PTU, y las prestaciones que me dé mi ex empleador por haberme despedido, ¿ok? O por haberme retirado de la relación laboral, ¿ok? Más abajo nos pone, para efectos de este impuesto, el mismo artículo 94, se asimilan, obviamente, a salarios estos ingresos siguientes, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí en cuanto a salarios, porque todo esto ya viene junto con pegado. Sueldos, salarios asimilables a salarios es lo mismo. Se paga de diferentes, son diferentes modalidades, es cierto, pero vamos para allá, ¿ok? ¿Qué son los asimilables y cuántas modalidades hay? ¿Ok? Sueldos y asimilables a salarios. Para efectos del artículo 94 nos dice, y son los que tenemos en pantalla, asimilables y miembros de sociedades cooperativas, con su clave fiscal que tenemos que dar de alta al momento de hacer el recibo de nómina, cooperativas de producción, asimilables integrantes de sociedades, asociaciones civiles, asimilados a salarios miembros de consejos administrativos, asimilados comisionistas, por ahí es una estrategia muy buena de comisionistas, asimilados a salarios honorarios, son 3 o 4 asimilados que vamos a ver más adelante,
asimilados a accionistas, ¿ok? Y entre otros. Y vamos a ver esos entre otros más adelante, ¿ok? Desde el 2017 ya tenemos bien estructurado y de hecho se hicieron modificaciones y correcciones en los FDIs de nómina y hoy ya tenemos bien encuadrado todo eso. ¿Y esto por qué? Porque a partir del 2018 ya no se presenta declaración anual por parte del patrón informativa, pero sí se presenta declaración anual por parte de la persona física si estás en el supuesto de presentarla. La única situación por la que no puedes presentar la declaración informativa es que hayas tenido un empleador, que no hayas tenido otros ingresos adicionales, que no te hayan prestado dinero, que no, N detalles, ¿no? Conozco muy pocas personas que están exentas de pagar, de presentar la declaración anual, no de pagar impuestos, sino de presentar la declaración anual, que son dos cosas distintas. Puedes presentar la declaración anual, personas físicas, y no te da opción a pago porque no te determina pago, son pagos exentos de ISR, o declaración anual con pago de impuestos, que si es que tienes una actividad empresarial y estás generando dinero, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los asimilables a salarios? Artículo 94 en su fracción 1, las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de gobierno, ¿ok? Estos son parte de otros asimilables a salarios. 2, los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas y las asociaciones y sociedades civiles, ¿ok? 3, los honorarios a miembros de consejos directivos de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, ¿ok? Que tengamos por esa modalidad. Vamos a ir viendo por qué modalidad se pueden contratar esas personas, ¿no? 4, los honorarios a personas que presten preponderantemente a un prestatario los servicios. Y aquí es donde ya viene a tener una consecuencia de problemas, en donde se viene a hacer un montón de estrategias fiscales agresivas y que además, tanto como patrón como trabajador, te dejan indefenso, ¿ok? Y te explica el artículo 4 cómo se tiene que hacer esta contratación de servicios. De entrada, te especifica esta fracción que la persona que vas a contratar no debe de rebasar contigo el 51% de ingresos, ¿sí? Si no, la diferencia tienes que mandarla a sueldos y salarios porque es tu empleador. Aguas con eso. Ahora, algo bien importante, para que lo puedas contratar por honorarios asimilables a salarios, no debe de trabajar en tu área de trabajo, ¿ok? Y tienes que tener el contrato. Oye, Ismael, ¿pero cómo tengo que hacer el contrato? Pues obviamente un contrato de prestación de servicios. No andes buscando un contrato de civil, no andes contrato... Sí, ok, ¿quién lo regula? Ah, ok, la parte civil. Ah, ok, bueno, ya lo protocolizaste ante notario público porque son dos entes, ¿sí? Y es un tema de servicio y es comercial. Bueno, ya se empieza a tener una situación en donde ya empiezan a ponerse las trabas, en donde la estrategia fiscal y donde tu asesor legal o tu asesor contable no te sabe decir qué es lo que viene después de esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Otra de las cosas que te dice este artículo es que tienes que avisarle a tu persona moral que te va a pagar desde el primer pago que te va a hacer. Un ejemplo, yo me contrato con una persona moral y le digo, oye, aquí te traigo mi escrito en donde yo voy a presentar mi declaración anual y yo quiero que me pagues por asimilables a salarios. Ese es un escrito. Ese escrito, junto con el contrato, debe de estar redactado y protocolizado ante notario público. Hoy que ya se necesita tener ciertos requisitos para la deducción de las operaciones. Claro que lo vas a tener si esta actividad es real, si contratas a la persona realmente, pero si tú mismo como patrón le incitas a que te voy a contratar por asimilables a salarios y te vas más allá y no haces todo este tipo de situaciones, obviamente tu deducción de asimilable a salario va no deducible y va a ingreso para el trabajador, que eso es lo que se va a hacer en la fiscalización. Al patrón se le va a quitar esa deducción y se va a no deducible, dividendo ficto, ¿no?
va a pagar por persona moral y va a pagar por dividendos, ingresos por dividendos fictos, ¿sí? Ahí hay que hacer algo para que no pague doble vez, ¿ok? Y por el otro lado, el asimilable a salario le van a cobrar, ¿ok? Por el ingreso que recibió en el sistema bancario, y de ahí van a cobrarle el 35% directo, no sin escala, ¿ok? Entonces, esto es lo que se tiene que llevar con personas asimilables a salarios en el tema de honorarios. Aquí entran los comisionistas. El comisionista, obviamente, que en la mayoría de las veces vamos a ver comisionistas de ventas, que son prácticamente en donde te llevas comisión. Ahí es donde vamos a poder llevar, pero ojo, me he encontrado en empresas grandes, medianas, en donde son comisionistas por asimilables a salarios y los tienen trabajando en las agencias, ay, perdón, ya dije el nombre, agencias automovilísticas, y están dentro, ¿no? Y están ocupando un espacio, es que él no toma agua, es que trajo su computadora. No, eso no funciona. Una visita de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sueldo y salario. Oye, pero aquí está el contrato. No te lo van a valer, porque debe de estar protocolizado, debe de tener fe pública, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. A partir de hoy que estás empezando a tener ese conocimiento, o que ya sabías y hoy lo estás reforzando, yo te recomiendo que todo esto sea real. O sea, si tú vas a contratar un asimilable a salario, que sea real, que sea realmente eso, ¿no? Que sea un empleado que ya viene trabajando de atrás con otro empleado, con varios empleados, en varias actividades se puede. Yo tengo clientes que manejan en el tema de sistemas computacionales y todo eso. Tienen a muchos, los que le llaman freelance. Ellos sí trabajan con varios patrones, ¿no? En el tema de marketing digital, que trabajan las personas, son diseñadoras y trabajan con diferentes empresas y les pagan diferentes y no quieren pagar IVA porque obviamente es una carga, y hay una opción, una opción en la ley de ISR que me dice, oye, fracción cuarta, artículo 94, págame por asimilable a salario, no quiero pagar IVA, ¿ok? ¿Sale? Entonces, págame por asimilable, me retienes el impuesto y yo me evito problemas, pero yo no trabajo dentro de tu empresa, ¿sale? Yo trabajo en mi casa, yo trabajo para poder sobrevivir, trabajo contigo y con más personas, y obviamente, de hecho, hasta dos patrones me tienen dados de alta en el IMSS, ¿no? Por trabajo a destajo. Muy bien, entonces, eso realmente es asimilable al salario. Si tú no tienes esas circunstancias, y lo estás haciendo porque te dijeron el abogado fiscalista, porque se va a ahorrar el trabajador ISR y se va a ahorrar la empresa ISR, falso, ¿ok? No se van a ahorrar nada, al contrario, te va a venir una cascada de problemas tras problemas en el tema de asimilables, ¿ok? Los honorarios que perciban las personas físicas, en este capítulo, obviamente aquí ya te da una ambigüedad extensa, pero obviamente te especifica que se debe de comunicar por escrito y que se opta por pagar ese impuesto, que aquí es también donde se engloban los comisionistas, ¿no? En el artículo 6º, en el inciso 6, nos dice que los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales, que también comuniquen por escrito y que también se manejen. Es aquí donde tenemos que tener especial atención en estos incisos, ¿sí? En la fracción séptima nos habla de los reembolsos de gastos y también nos habla de la suscripción de acciones, ¿sí? Cuando tú le heredas o cuando tú le das acciones a tu familiar, a tu amigo, ¿no? Para evitar pagar impuestos. Bueno, pues ya aquí te lo están amarrando con el tema de asimilables a salarios. Se los voy a leer para que lo entendamos, de que si vamos a hacer una transición, vamos a hacer una fusión de sociedades, vamos a hacer una liquidación o vamos a regalar las acciones, pues la diferencia se va a tener que tomar como asimilable a salario, ¿sí? Ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las estrategias. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo para adquirir, incluso mediante suscripción de acciones o títulos que representan bienes, en una persona moral, ¿sí? Se tendrán que asimilar, ¿ok?
estas diferencias y cómo se va a acumular el ingreso para la persona física que recibe esas acciones, ¿sí? La diferencia que existe entre el valor de mercado y el que tengan las acciones, ¿ok? Entonces, ya imagínense hasta esas ventas entre acciones que se la quieras dar a tu trabajador porque le quieres dar un beneficio. Si está abajo de mercado o arriba, es precios de transferencia, ¿ok? Ahora, ¿qué obligaciones tenemos como asimilables a salarios? Y que no sabíamos, o si sabíamos, pues vamos a reforzar algunas otras cosas. Porque para este año, en el 2020, con las reformas estructurales que van a seguir todavía en el 2024, hubo adecuaciones y además hubo anexos, ¿ok? Resolución miscelánea fiscal, ¿ok? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los asimilables a salarios en materia de obligación patronal? Vamos, ahora sí, ya lo englobamos. Ya nos dimos cuenta que sueldos y asimilables a salarios es lo mismo, solamente se dividen en la forma de pago y el tipo de contratación, ¿ok? El mismo artículo lo regula, entonces están juntos, pero no revueltos, ¿ok? El artículo 97 nos dice que las personas que retienen, ya sean físicas o morales, que tienen trabajadores, para ser más exactos, tienen que hacer lo siguiente, ¿ok? Lo primero, tienen que retener el impuesto, obviamente enterarlo, ¿ok? Tienen que hacer, si tienes trabajadores, tú como patrón, física o moral, tienes que retener el impuesto y pagarlo. Si no lo pagas, acuérdense que también está tipificado, ¿sí? En los artículos 91 al 105 como evasión fiscal si no pagas las retenciones, ¿ok? 2, calcular el impuesto anual, ¿sí? Obviamente, tienes la obligación como patrón de calcular el impuesto anual. Que le tengas que quitar al final de año o ponerle impuesto de acuerdo a tus cálculos que hiciste mensuales, eso ya es otra cosa. Pero tú tienes que hacer el cálculo anual, ¿ok? Hay excepciones, ¿sí? Tienes que hacer el cálculo anual a personas físicas que estuvieron contigo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿ok? Si entró el 2 de enero y se fue el 24 de diciembre, no le haces el cálculo anual. Nada más retienes y pagas el impuesto, ¿ok? Ajuste anual. Tienes que hacer el ajuste anual de todos tus trabajadores y revisar si le pagaste de más o le diste de más al SAT y se lo tienes que reponer al trabajador, ¿ok? Esas 3 cosas son las que tienes que hacer como patrón. Ahora, ¿qué tienes que hacer qué se tiene que hacer como trabajador, como persona física, que es un trabajador y que está por la modalidad de sueldos y salarios y además le pagan por asimilable a salarios o además tiene ingresos de otras índoles como persona física, ¿ok? Pero también, si nada más te pagan como asimilable a salario, hay que tener en cuenta también que si nada más tienes un patrón como asimilable a salario, ese no es asimilable a salario, ¿sí? Es patrón y es sueldo y salario, ¿ok? Entonces, y ahí ya implica, obviamente, te van a venir las multas, te van a venir los requerimientos de que es trabajador. ¿Y quién creen que les va a decir a la autoridad que efectivamente esa persona es tu única persona que te trabaja a ti, que no hay otro empleador para él? ¿Ustedes a quién se imaginan? Digo, me imagino que están alzando la mano y todo, pero a ver, ¿quién se imaginan quién le va a decir a la autoridad que solamente a ese trabajador tú eres su único patrón? Nosotros mismos como patrones. Cuando realizamos el CFDI, le damos a la autoridad que nosotros somos el patrón y la autoridad en la base de datos no tiene otro patrón. Esa es la invitación que te van a mandar y te van a decir, a ver, venga para acá, présteme su contrato, présteme todo, porque es estrategia fiscal agresiva. Este no es tu asimilable a salario, este es tu trabajador, ¿ok? Y de ahí viene Secretaría del Trabajo y de ahí viene Seguridad Social, ¿ok? Entonces, artículo 98 nos dice, los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este capítulo, que son personas físicas, en el artículo 90, estarán obligados a, y empezamos con el viacrucis, ¿sí? Primero,
si soy persona física con sueldos y salarios, le tengo que decir a mi patrón, le tengo que dar mi RFC, ¿ok? Tengo que solicitar mi constancia de retenciones mensual. Yo, como trabajador, ¿ok? Le tengo que pedir a mi patrón que me dé mi constancia, ojo, mi constancia de retenciones mensual. Yo, ¿ok? Aparte de la ley fiscal, la ley federal del trabajo lo está pidiendo también, ¿sí? Si no les están dando sus constancias cuando la piden, ojo, también son multas por ley federal del trabajo y bueno, se viene una cadenita de situaciones que no van a ser que no se van a poner contener cuando ya el problema esté y cuando ya la fiscalización está encima, ¿ok? Y obviamente te van a cancelar los sellos digitales. Ahora, específicamente la fracción tercera, ¿qué nos dice en cuanto a relación de personas físicas que tienen que presentar la declaración anual por el hecho de sueldos y salarios? ¿Ok? La persona física tiene que presentar su declaración en los siguientes casos. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos, que es lo que les vengo diciendo. Cuando se hubieran comunicado por escrito al retenedor. Ajá. Yo como sueldo y salario le puedo decir a mi patrón, oye, no quiero que tú presentes el ajuste anual, yo quiero hacerlo, no hagas el cálculo, yo quiero presentar mi declaración anual. Ahí, desde $1 hasta si rebasas los 400, no importa. ¿Ok? Cuando yo deje como persona física, fíjense nada más, como persona física, trabajador, si yo me salgo del empleo, ¿ok? Supongamos, entré el 2 de febrero, ajá, y me salí el 31 de diciembre, pero no estuve todo el año con ese empleador, tengo que presentar mi declaración anual, ¿ok? Como persona física, ¿ok? Sueldos y salarios. Cuando se obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo y cuando se obtengan ingresos superiores a los 400,000 pesos. Eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cálculo de asimilables a salarios y sueldos y salarios de acuerdo al artículo 98 y 152? Lo que está en pantalla es el cálculo muy simple, se suma, se hace la tabla y te da cantidad a pagar o cantidad a favor. Este año, para el ejercicio 2019, nos dieron la oportunidad de presentarlo hasta el 30 de junio, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, si te dieron la oportunidad de pasar la declaración anual persona física hasta el 30 de junio, obviamente también te dan se entiende por ley federal del trabajo, si yo soy patrón y voy a presentar mi declaración persona física y tengo trabajadores, la PTU se reparte con los tiempos después, ¿no? Acuérdense que son 60 días después de haber presentado la declaración anual, ¿ok? Ahora, obligaciones de asimilables a salarios, ¿ok? El asimilable a salario o la persona empleada no tiene la obligación de presentar la declaración anual, ¿sí? Aunque si nada más haya estado un día, 2 días con un patrón o haya estado 2 o 3 días con el patrón, siempre y cuando nada más se tenga un patrón en el año. Ajá. Entonces, si yo me fui a emplear en enero, me corrieron y me fui a emplear con otra persona en febrero y me corrieron y después ya me quedé en otro trabajo en un tercero, tuve 3 patrones. El hecho de que haya tenido ya 2, tengo la obligación de presentar la declaración anual, ¿ok? Como persona física. No importando, ojo, no importando si rebaso los 400,000, ¿ok? Entonces, artículo 182 del reglamento. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Ya lo habíamos visto, pero dentro de sus obligaciones es expedir y entregar los comprobantes fiscales, que son los FDIs, que eso lo vamos a abundar un poquito más adelante, ¿no? La entrega del recibo que debe de tener las ciertas características. Me refería a las constancias de asimilables a salarios y de sueldos y salarios. Ley Federal del Trabajo. Tenemos que darles 2 tipos de constancias a nuestros trabajadores. Ley Federal del Trabajo, no estamos hablando del Código Fiscal y no estamos hablando del Seguro Social. Esa es otra historia. Estamos hablando de Ley Federal del Trabajo. Tenemos primero que darles a nuestros trabajadores cuánto tiempo tienen de antigüedad y cuántos días de vacaciones le corresponden. Artículo 81,
Y además las vacaciones se deben de dar y conceder dentro de los 6 meses posteriores. Ojo, ya no es un año, ¿sí? Ahora, también hay que platicarlo trabajador, empleador o patrón. Las vacaciones no se pagan, se gozan, ¿ok? Aquí viene otro problema, porque si le pagas al trabajador las vacaciones, ¿qué crees? ¿Sí? Acumula para ingreso, primero. Segundo, ¿sí? Tienes que modificar el salario. Entonces, tienes que tener en cuenta que las vacaciones no se pagan, las vacaciones se gozan. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que gocen las vacaciones? Tiene que pasar 6 meses. No se acumulan las vacaciones. Las vacaciones se tienen que dar. ¿Por qué hicieron esto? Porque tienes que mandar a tu trabajador a descansar. Tienes que darle los días que le corresponden. El plazo son 6 meses. Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Las vacaciones deberán de concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año. Y los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que tenga la antigüedad y los días que le correspondan por disfrutar. ¿Ok? La otra constancia que tenemos que entregarle a nuestros trabajadores y o asimilables a salarios son expedir cada quincena, a solicitud del trabajador, una constancia por escrito de los días trabajados y el salario recibido. ¿Ok? A ver, me preguntaban en otra plática, en otra conferencia, oye, pero es que le doy el recibo de nómina. No, es constancia. ¿Ok? El recibo de nómina no funciona como constancia. Oye, pero el abogado me dijo que no funciona como constancia. ¿Ok? Es una constancia. ¿Ok? Expedir cada 15 días a solicitud del trabajador. Una constancia. No es un recibo de nómina. ¿Ok? En la fracción octava nos dice que expedir al trabajador cuando lo solicite una constancia, cuando se retire del trabajo y tiene como plazo máximo 3 días después. O sea que si hoy lo despido y mañana viene y me dice, oye, dame una constancia por escrito de los servicios que te ofrecí, se la tenemos que dar. Es obligatorio. ¿Ok? Algo que a lo mejor ya sabíamos, pero aquí se lo vamos a abundar, los asimilables a salarios al día de hoy, y espero que lo hayan hecho así. Si tú rebasaste ingresos anuales del año pasado como asimilables a salarios, ya debiste haber abierto tu buzón tributario. ¿Ok? Recordemos que la multa mínima por no abrir tu buzón tributario en asimilables a salarios, ¿sí? O seas persona moral o seas persona física en otras índoles, es de 3,000 pesos. ¿Ok? Actualizado. Obviamente hay más multas y más grandes y por otras situaciones, ¿no? Pero en el tema de asimilables a salarios, tuviste hasta el 15 de julio para darlo de alta. Por eso, nuestra intención de dar este tipo de cursos, para hacerlos un poquito más prácticos y decirles, a ver, esto es lo que está faltando, o esto es lo que debes de hacer, o lo que no debes de hacer, ¿no? El artículo 47º de la Resolución Miscelánea Fiscal del 2020 nos dio hasta el 15 de julio para dar de alta a nuestro buzón tributario si somos asimilables a salarios que hubiéramos superado o tener un ingreso de 3 millones de pesos el año pasado. ¿Ok? Entonces, hay que abrir el buzón porque si no te va a llegar, y de hecho por ahí va a llegar la fiscalización. ¿Ok? Y para el tema de sueldos, específicamente sueldos, se dio la opción, al principio era obligatorio, pero ahorita ya se dio la opción de que lo puedes abrir, pero la situación es de que en algún momento va a ser, si tú tienes sueldos arriba de 3 millones de pesos, también vas a tener que hacerlo obligatoriamente y lo más seguro que va a ser para el siguiente año. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de contar con una plataforma de asimilables a salarios o con empleados por la forma de asimilables a salarios? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vamos a enumerarlos o vamos a ir viéndolos poco a poco. No son empleados, no tengo que erogar lo que es una parte de seguridad social, no crean antigüedad porque tienen otros patrones, ¿ok? Y muy seguramente tienen un patrón que les pague el IMSS o que estén trabajando con ellos de medio tiempo. Hay que tener aquí mucho cuidado porque nos hemos dado a la tarea de revisar en la práctica, que hay personas, hay trabajadores que están dados de alta de 2 a 3 veces. Oye, ¿y por qué no me lo habías dicho? Ok, es que quiero llegar más rápido a mi pensión, que hoy está muy de moda las pensiones. No, a ver, si tú tienes dos patrones dados de alta en el IMSS, nada más te aplica el primero.
¿ok? Y lo demás se va para las arcas de la parte fiscal del gobierno, ¿ok? No se acumula, no, nada. Porque estás interfiriendo. ¿En qué momento le estás avisando que trabajas en un horario y que trabajas en otro? ¿Por qué el IMSS no te dice eso? Pues no le conviene porque estás pagando. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de seguridad social. ¿Qué más beneficios tenemos al contratar asimilables a salarios de verdad? No generan costos en la oficina, no generan costos adicionales, no ocupan un espacio, ¿sí? Me decía un contribuyente, y no nos quitan tanto el tiempo. Entonces, bien importante esa situación, ¿ok? En el tema de beneficios seguimos, son especialistas en una materia. En realidad, el asimilable a salario, el freelance, como le quieras llamar, ¿sí? Es un especialista de su actividad. De hecho, más adelante en la fiscalización, cuando veamos la guía de fiscalización, te van a pedir hasta el título profesional si en su concepto de asimilable a salario te especificaste que te está haciendo en el contrato, te está haciendo un servicio especializado. Entonces, ¿cuál es el beneficio que te va a dar el contratar asimilables a salarios? Obviamente que están actualizados y tienen una actividad específica estas personas, ¿ok? Declaran por su cuenta el asimilable a salario, ojo, sí o sí tiene que tener de 2 en adelante patrones, ¿ok? No debe de tener 1, si no, no es asimilable, es tu trabajador, ¿ok? Pago por evento, pago por destajo, le vas a pagar por lo que hace. No le vas a pagar otro problema con el que se enfrentan los asimilables a salarios. No le vas a pagar mensualmente siempre lo mismo. Que es aquí donde las estrategias fiscales agresivas se caen, ¿no? Y no tienen fundamento ni materia jurídica. Entonces aquí tenemos que entender que les vas a pagar por evento, no le vas a pagar una mensualidad. Tal vez el contrato te diga que le vas a pagar mensualidades a lo largo de 6 meses, no más, a lo largo de 1 año y medio si el contrato es, pero te lo va a decir el contrato, y el contrato ya va a venir avalado por el notario público, ¿ok? Entonces, otra ventaja que tenemos es que el asimilable tiene sus propias herramientas, ¿sí? Él se beneficia de sus propias herramientas, por eso es asimilable a salario, ¿ok? Son los beneficios. Si tú quieres encontrar una guía amplia, ya la tienes. ¿Cómo contrato un asimilable a salario? ¿Por qué medios contrato a alguien que no quiero que esté aquí y que no quiero evitarme en ciertas situaciones? Primero, enfatizar en que, aparte de que trabaja contigo, trabaja con otra persona, ¿ok? Eso es lo primordial, ¿sí? Si no, pues es tu salario. Ahora, puedes optar por asimilable a salario si nada más eres tú, pero tienes que entender que debe de ser un proyecto. Y es una infinidad de requisitos que nos van a pedir para poder tener en cuenta la materialidad de la operación. De entrada, el contrato por protocolización de notario. ¿Ok? Vámonos con el tema del teletrabajo. En el tema del teletrabajo aquí, un poquito a descanso, porque es lo que estamos viviendo actualmente, que ya estamos, la pandemia de hambre y la pandemia de COVID-19. ¿Qué estamos teniendo actualmente? Muchas empresas se fueron, se mandaron a sus casas, de sus oficinas, hicieron home office. El teletrabajo es prácticamente esto, el home office, ¿no? En inglés es teletrabajo, en español es teletrabajo, ¿no? ¿Qué está demostrado con la pandemia y qué se demostró al momento de implementar el teletrabajo? El 60% de las empresas en México ya lo adoptó, ¿sí? Algo preocupante es de que las empresas ya se dieron cuenta que se ahorran entre el 20 y el 30% en gastos administrativos. Oye, Ismael, es que no compro agua. Oye, Ismael, es que no gasto luz, no gasto ciertos situaciones que anteriormente me quitaban parte de la utilidad, ¿sí? Ahora, algo preocupante también es de que del 60% que se fue a hacer el teletrabajo, solamente el 15% se va a quedar haciendo home office, ya, de por vida. O sea, ya les avisaron a sus empleados, a ver, ¿sabes qué? No vamos a regresar a trabajar, vamos a quedarnos en las casas, ¿quieres o no quieres? Y vamos a modificar contratos, ¿sale? Entonces, eso es lo preocupante. No va a haber, en la nueva normalidad, no van a regresar todas las empresas, al menos en su materia administrativa, a la práctica de sus oficinas, ¿no? Lo que se va a hacer es agilizar la regulación del teletrabajo y obviamente implementarse. Ahora,
La regla, aquellos financieros, contadores o administradores, bueno, y hasta colegas abogados también, regla financiera con el teletrabajo. Si hay un origen, hay una aplicación. ¿A dónde creen que se fueron esos gastos? Obviamente, el empleado. El empleado es el que está absorbiendo los gastos y hoy ya tenemos, después de 3 meses de estar haciendo teletrabajo, ya sus familiares les están diciendo que el recibo llegó alto, que el internet lo tienen que pagar porque pues obviamente nada más ellos lo ocupan y obviamente, además de una reestructura salarial, tienen que absorber el costo. ¿Qué nos falta hacer en el tema de teletrabajo? La regulación. Ya había unos inicios desde el 2012, vamos a ver más adelante el tema del teletrabajo, pero nos falta esa regulación. Tenemos el trabajo a domicilio, que no es lo mismo que el teletrabajo, ¿sale? Entonces, vamos a seguir con este tema del teletrabajo. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente el teletrabajo nos hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué se cambió de rumbo? El liderazgo cambió, la forma de monitorear a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, ya cambió. Obviamente ahora lo haces indirectamente mediante una pantalla, ¿sí? Y cambió el objetivo. Ahora se trabajan por objetivos y no por horas, que eso es lo más importante. Y por eso el beneficio a las personas que adoptaron. Lo preocupante en todo esto es que al principio yo les comentaba, solamente el 18% de las empresas a nivel internacional pudieron acceder al teletrabajo, ¿ok? Imagínense en México, no todas. Por eso, la mayoría de las empresas pymes, algunas ya no están funcionando porque no lograron hacer y no tienen la infraestructura para comprar un servidor, para comprar computadoras para sus empleados, para llegar y hacer el home office en su casa, ¿no? Y obviamente el empleado con su sueldo no puede adquirir una porque al final es empleado. Entonces, tenemos que hacer un poco de énfasis en eso, ¿sale? El tema del teletrabajo, en cuanto a conceptos, tenemos en pantalla conceptos muy diferentes. No es lo mismo trabajo a domicilio que el teletrabajo. Y no es lo mismo trabajar fuera del centro del trabajo. Bueno, trabajar fuera del centro del trabajo es ir a trabajar fuera del país o fuera del estado, y eso se le llama trabajar fuera del trabajo, que está regulado, sí, pero obviamente, ¿cómo lo regulas tú como empresa? Le pagas reembolso al trabajador porque se va a ir a usar una habitación, se va a rentar un auto, se va a hacer esto. Acá no le puedes pagar la renta de la casa, ¿ok? Entonces, es bien importante tener identificados en el teletrabajo que es, sí nos falta regulación y ya viene en puerta, está por ahí, como les comentaba al principio, septiembre, octubre, en el tema del teletrabajo, ¿ok? Ahora, ¿qué es trabajo a domicilio? ¿Sí? Está regulado el trabajo a domicilio en los artículos de la Ley Federal del Trabajo del 311 al 330, ¿ok? ¿Qué es el trabajo a domicilio? El trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, o sea, por el trabajador, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Este es trabajo a domicilio, no es teletrabajo. No es lo que nosotros estamos haciendo actualmente, ¿ok? ¿Qué es lo que viene y cómo van las fases para la promulgación de la ley y qué es lo que hace falta en regulación? ¿Sí? Obviamente está obsoleta, no es el home office, es el teletrabajo, pero no es trabajo a domicilio. Esa es otra secuencia aparte, es otra situación. En la regulación, en el 2012 hicieron la prueba, hicieron la exploración. En 2019 ya empezaron con la implementación gradual y en el 2022 iba a entrar de lleno hasta el 2022 con todo el tema de certificaciones profesionales y con todo el tema de todas las relaciones laborales. Pero no, nos ganó la pandemia y hoy tienen que aprobarla lo más pronto posible, ¿ok? En su regulación de trabajo a domicilio, como les comentaba, del 311 al 313, viene lo que es la regulación del trabajo, 330, y la regulación que viene en puerta, que ya está analizándose, que no se va a modificar en su proporción, tal vez van a adecuar van a agregar más artículos, pero no le van a agregar lo que tenemos en pantalla, son el 330A, que es el que viene en puerta en regulación del teletrabajo, y pongan mucha atención, patrones, y también mucha atención, trabajadores y empleados,
porque nos tenemos que apegar a esta modalidad a partir de septiembre, octubre, que va a entrar ya en modalidad a lo mejor al siguiente mes o el siguiente año, ¿sale? Se van a agregar 4 artículos con sus diferentes incisos y aquí es lo que tenemos que también entender, que el teletrabajo tiene que entrar con una norma mexicana, ¿ok? Tienes que tener el espacio correcto, tienes que tener la luz correcta, lo que nos dice siempre una norma, o una norma internacional, o una norma oficial mexicana. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta en el momento que se apruebe. ¿Cuánto va a tardar la norma? Pues obviamente va a tardar un poquito más, pero mientras tienes que hacer las adecuaciones. Ya de por sí los artículos te dicen que debe de tener cierto acondicionamiento, ciertas sillas, cierto aparato y herramienta de trabajo que el patrón tiene que proveer al trabajador, ¿ok? Entonces, solamente hay una guía de implementación. A las personas que estamos en UNIDEM o las personas asociadas, les vamos a mandar una guía al momento de que termine el curso, les vamos a mandar esta guía y les vamos a mandar una guía para poder solventar el rescate de asimilables a salarios. Las personas que todavía no se han inscrito a UNIDEM, bueno, vamos a poner ahí a que nos apoyen para que se puedan inscribir y con mucho gusto les mandamos las guías para poder tener esta situación de asimilables a salarios. En el tema del teletrabajo nada más hay una guía de implementación y es muy básica. No está tan implícita para poder prevenir riesgos, para poder prevenir riesgos laborales y todo lo demás. Y obviamente la sacaron de manera urgente, que es en este año, que fue el mes de mayo, que sacaron la guía para poder enderezarlo. Ahora, vamos a irnos con el módulo que sigue, que son impuestos estatales y federales solamente en materia de asimilables a salarios, ¿ok? Solamente en materia de sueldos y asimilables a salarios, ¿ok? No nos vamos a meter en personas físicas con arrendamiento, nada. Solamente sueldos y asimilables a salarios. ¿Qué tenemos y qué vamos a ver? Vamos a ver 2 incisos, pagos FDI y deducibilidad. ¿Qué tenemos que tener como requisitos para pagar asimilables a salarios y que sea deducible? Ser estrictamente indispensable la obligación. Oye, es que le estoy pagando asimilables porque es mi tía, ¿no? Y le tengo que ayudar. ¿Qué hace? No hace nada. Bueno, ya quita la de la nómina, quita la de asimilables. Le tengo que pagar el sueldo de la esposa del socio A porque, pues, de aquí sale todo eso. Olvídate, no le puedes hacer eso porque no es indispensable la actividad, y nos lo marca el artículo del impuesto sobre la renta, el artículo 27, ¿sí? Y el artículo 105 obviamente nos dice qué requisitos, ¿ok? Seguimos con los requisitos. ¿Qué debemos de hacer para hacer deducibles los sueldos y asimilables a salarios? Pagar las retenciones. Si no pagamos las retenciones, no lo podemos hacer deducible y por ahí te pueden llegar revisiones y te pueden llevar fiscalizaciones por el tema de sueldos y salarios, ¿ok? Nada más por el no pago de impuestos, obviamente no por no hacer bien la contratación de asimilables, sino por el tema de retenciones y asimilables de salarios, ¿ok? En el tema de elaboración de CFDIs, hay que tener mucho cuidado porque un CFDI, ya sea una factura o un recibo de nómina, tenemos el plazo nada más como máximo, de acuerdo al 39 del reglamento del Código Fiscal Federal, de 24 horas. No tenemos al siguiente día, no tenemos a los demás, no tenemos. Pero si eres un administrador o eres un contador que lo dejamos para el siguiente día o lo dejamos todo para dentro de 5 días, al cabo que la resolución miscelánea fiscal me dice que sí, bueno, ahorita te pongo el cuadro que nos da los días adicionales por tener que hacerlo después, ¿no? Estar amparados con pagos. Recordemos que las nóminas se pueden pagar mediante comprobante fiscal, se pueden mediante transferencia bancaria que no rebasen los 2,000 pesos, y por resolución miscelánea fiscal los sueldos se pueden pagar en efectivo, ¿sí? Pero, obviamente, si pagas asimilables a salarios, esos los tendrías que pagar por transferencia y habría que ver si está tipificado en qué modalidad, porque si no, sí tiene que ser con transferencia. Pero ya te dije que si lo de abajo, el fondo, está mal, obviamente el pago ya no importa. Como se lo pagues, no va a tener una consecuencia fiscal, no vas a tener una deducibilidad, ¿no? El artículo 29 y 29A del Código te dice cómo tienes que elaborar los recibos. Los recibos de nóminas
que son sueldos y asimilables a salarios, son los recibos que están tipificados como nómina. Ahí se hacen los recibos y así los tenemos que hacer. Ahora en pantalla te pongo los plazos que tienes para elaborar los recibos de nómina, ¿ok? E incluye los asimilables a salarios. Si tienes de 1 a 50 trabajadores, te dan 3 días hábiles. ¿Cuál es el problema que tienes de timbrarlos después? Un ejemplo, más si te saltas al siguiente mes, pues te va a llegar Secretaría de Finanzas y te va a decir, oye, ¿me pagaste de más o me pagaste de menos? No te va a decir que pagaste de más, te va a decir que pagaste de menos, porque los declaraste el siguiente mes. Nada más ten en cuenta ese salto de mes y ten en cuenta que te va a llegar una fiscalización que la vas a poder resolver porque sí va a estar pagado, sí va a estar bien, pero si tienes alguna situación atrás, pues obviamente te va a causar molestias o dolores de muela, ¿no? En el tema del pago de nómina, que si lo timbro mañana, si lo timbro después, para el efecto de que si lo pagas, si pagas los salarios mensuales, porque hay una opción que se puede pagar mensual, válido, puedes pagar los salarios, asimilables salarios mensuales, puedes pagarlo al siguiente día. Puedes hacer el CFDI al siguiente día, pero no más. Esta regla no se apega a los 3 días, a los 5 días. Si tú elaboras una nómina que le haces pago mensual al trabajador, tú nada más lo único que día que tienes para timbrarlo es al siguiente día. No aplica esta regla, ojo, no aplica esto, ¿sale? En el tema de asimilable al salario, viene siendo lo mismo. Le pagas un recibo mensual, no aplica el siguiente día, y si no, ya no es deducible. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Y luego no te va a coincidir con la contabilidad electrónica, ¿sí? Los reembolsos de gastos, ¿cómo van? Les pregunto, bueno, obviamente sé que van a alzar la mano y todo, ¿cómo van? Si tienen asimilables a salarios, porque muy probablemente les pagan reembolso de gastos, no me digan que no los están poniendo en su recibo de asimilables, ¿no? ¿Cómo elaboran a ese pago de asimilable a salario? Un ejemplo, un reembolso de gastos que le haces transferencia al socio o al administrador de consejo, al gerente que está por asimilables a salarios, le pagas un reembolso de gastos. Lo están timbrando, ese reembolso de gastos, lo están comprobando, se lo están grabando a la persona si no comprobó en tiempo, que es un mes de comprobación, no lo están haciendo, entonces hay que hacerlo. En el tema de asimilable a salario hay que hacer todo ese tipo de cosas, ¿sale? Adicional, olvídate del contrato ahorita tienes que hacer el formato. Si es fondo, pues obviamente ya te va a llegar la revisión, ¿ok? La guía para el llenado se encuentra en la página del SAT, le ponen guía de llenado de nóminas y sale inmediatamente, y esto es lo que hay que tener en cuanto a los requisitos. Y en pantalla tienes cómo se elabora un recibo de nómina, que no va a cambiar, simplemente va a decir recibo de nómina, y abajo va a decir sueldos y salarios o asimilable a salario, ¿ok? El 3%, dolores de cabeza para las personas que ya pagaron por asimilable a salario. Si no te salvas de la parte federal en el tema de fiscalización agresiva, no te salvas del impuesto estatal, del impuesto sobre nóminas. Impuesto sobre nóminas, que es el 3% para el Estado de México, y para el Estado de México es obligatorio pagarlo por asimilable a salario. También tengan cuidado, porque no todos los asimilables a salarios pagan el 3%. Solamente en el Estado de México, ¿sí? No estoy en Durango, no estoy en San Luis Potosí, no estoy en otros estados, estoy en el Estado de México. En el Estado de México hay que pagar el 3% por pago de asimilables a salarios, ¿ok? Programa de fiscalización, y aquí viene la verdadera razón de lo que viene el curso, de lo que viene esta capacitación, que UNIDEM es bastante espléndida en dar este tipo de capacitaciones. He visto otras y también están... Híjole, ¿qué les puedo decir? El tema del programa de fiscalización a sueldos y asimilables a salarios es aquí donde ya se te va a caer todo el teatro, porque te vas a dar cuenta qué es lo que nos están pidiendo en el momento que te va a llegar la revisión. Ok, yo les comento, al final del curso les vamos a dar una guía a todos los asociados de UNIDEM, una guía donde van a ir paso a paso revisando qué tienen y qué no tienen, y lo van a ir reforzando. De entrada, si no tienes el contrato, ya, date por que te va a llegar cuando te llegue la revisión, vas a tener el problema y va a ser no deducible el asimilable a salario, ¿ok? Este programa que están viendo en pantalla es el programa interinstitucional. Oye, Ismael, lo estoy googleando, no lo encuentro, no lo vas a encontrar. Oye, Ismael, es que ya lo pregunté a mi asesor fiscal, a mi asesor contable, y me dice que él no sabe nada y que siga pagando por asimilables. Pues no, porque no lo tienen
no está. Nada más la autoridad lo tiene dentro. Y esa es la guía que te voy a dar y que te vamos a dar por ser socio de UNIDEL y te va a ir guiando esa guía de qué es lo que no tienes que hacer. ¿Ok? ¿Qué autoridad lo está haciendo? La Administración General de Auditoría Fiscal Federal. ¿Ok? ¿Y a dónde va enfocado esta fiscalización? Al contribuyente persona física, no a la moral que pagó, no a la moral que utilizó un tercero para que le pagara a su trabajador, no. A la persona física que recibió el dinero, ¿ok? Recibió ese dinero y que se lo pagaron por asimilable al salario y le hicieron una estrategia fiscal agresiva, en donde se encuentran EFOS, se encuentran infinidad de personas ahí involucradas, ¿ok? Este programa, ¿qué te va a revisar? Primero, van a hacer una lista de todos tus pagadores a la persona física. Recordemos, es para la persona física, ¿sí? La que recibió el dinero, la que le pagaron, la que engañaron que era trabajador, pero al final le pagaron por asimilable al salario, ¿ok? Entonces, ¿qué le van a decir? La van a mandar a llamar, la van a sentar en una mesa, así como la imagen, y le van a preguntar, ¿sí? Y le van a desglosar todo lo que le pagaron, ¿sí? Y le van a pedir que diga todo lo que tenga que decir. Mientras la autoridad ya pidió los estados de cuenta de la persona física. O sea, que cuando te siente en esta silla, en esta mesa, con las personas de la administración fiscal, ya tienen los estados de cuenta para revisarlos, ¿ok? Para decirte que no es cierto que todo lo que digas es usado en tu contra, ¿no? Y algo bien importante que tenemos que ver es cuándo va a empezar esta fiscalización. O sea, ¿a partir de qué año, Ismael, va a empezar esta fiscalización agresiva? Bueno, ya empezó la revisión, pero a la persona física desde el 2014 se van a meter, van a rasguñar. Desde el 2014, si utilizaste este esquema agresivo, te van a tocar la puerta, ¿sale? Entonces, ahorita ni te motives en llamarle al notario, ni te espantes por llamarle al abogado, que vas a hacer los contratos y los van a protocolizar. De entrada, si los protocolizas ante notario público y el contrato, ¿sí? Rebasa cierta cantidad, inmediatamente el notario lo va a mandar a la unidad de inteligencia financiera en el reporte de la UIF, ¿no? En la ley antilavado. Entonces, ahorita ni te preocupes. Ahorita preocúpate por revisar si realmente es un asimilable a salario y optes por quitarlo o ya de plano pagarle toda su seguridad social, ¿ok? Las etapas de este programa, ¿cuáles son? Primero te van a llegar exhortando. Te van a decir, oye, ven a visitarnos, te tenemos cafecito, te tenemos cigarros, platícanos, cuéntanos, tenemos ya toda la historia, cuéntanos tu historia. Si no haces caso, te va a llegar el requerimiento. Y si no haces caso al requerimiento, te van a fiscalizar. ¿Y qué es lo que van a hacer si te fiscalizan? Van a determinar en base a tus estados de cuenta y te van a autodeterminar un crédito fiscal. Si te autodeterminan un crédito fiscal, lo más grave que te pueden hacer es mandarte una cancelación de sellos y lo único que va a hacer la autoridad es mandarle el informe a la UIF, nada más, pero todavía ahí no llega el tema penal ni nada, para que no estés espantado, ni tampoco las personas morales que tuvieron esta estrategia estén ahorita preocupados, ¿ok? En el caso de los honorarios que todas las empresas hicieron, que utilizaron este esquema, porque trae la guía más esquemas agresivos que están identificados. Pero nada más te traigo un ejemplo porque el tiempo no nos va a dar y si nos sigues en nuestras redes sociales y nos das seguimiento en todo lo que estamos publicando, ahí vamos a ir aumentando la información. Pero vámonos a enfocar a lo que hicieron todas las personas, a lo que hicieron todas las personas morales de contratar a terceros por asimilable a salario o le pagaron a su prestatario por asimilable a salario. ¿Qué hicieron? Contrataron por honorarios asimilables a salario, que se acuerdan, lo vimos al principio. ¿Qué sucede aquí? Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que te van a pedir cuando te tengan sentado? Te van a pedir el original o la copia certificada por fedatario público del contrato. ¿Ok? Obviamente, como vas a tener un contrato válido, ¿ok? Y vas a tener un contrato ante notario público, lo único que vas a ir a hacer es sacarle copia, que el notario te saque otra copia
para que se lo muestres a ellos, porque lo van a ocupar, lo van a revisar. Ellos no quieren la copia, ¿ok? No quieren una copia simple de hojita, no te la van a recibir y te van a desechar esa documentación, ¿sí? Te van a pedir tu identificación, tu aviso de que le dijiste al patrón, oye, contrátame por asimilable a salario, y todo lo demás, que bueno, si estuviste en una estrategia fiscal agresiva, y además, también, si es real tu asimilable a salario, pues aquí ya tienes las claves, no necesitas la guía, ya tienes aquí las claves para decir, bueno, entonces tengo que, si mi asimilable a salario es real, tengo que mandarlo a certificar el contrato, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que me va a llevar como repercusión? Multa, y cancelación de sellos digitales. En caso de asimilable a salario, como no genera el recibo de CFDI, pues obviamente no va a tener sello. Pero en el caso de que tuviera un sello digital, se lo van a cancelar, ¿no? Vámonos al resumen y después del resumen vamos a meternos en el tema de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que vimos en este curso? Vimos lo que es sueldos y salarios, vimos asimilables a salarios, ya lograste identificar las modalidades, vimos hacia dónde va el teletrabajo y por qué está el teletrabajo actualmente, cuáles son los impuestos estatales y federales, cuáles son las formas y cuál es la forma de fiscalizarte actualmente. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vamos con, este fue el resumen, vamos con preguntas y respuestas. Si me pueden ayudar, por favor, el equipo de Unidem para las preguntas y respuestas, si ya las tenemos. Y posteriormente, pues vamos a ver. Antes de ir con las preguntas y respuestas, no sé si ya las tenemos para darle seguimiento. Ok, voy a leer, creo que ya me dicen que tengo las preguntas. Voy a leer porque me las mandaron por WhatsApp. Y bueno, no sé si ya tengan, no sé, Angie, si van a abrir el micrófono para ya la pregunta. Por WhatsApp, contador. Oh, ok. Muy bien. Las vamos a leer. Vamos a leer las preguntas. Solo tenemos 9 preguntas. Ok, muy bien. Vamos a darle, lectura. Ok. A ver. 9 preguntas y vamos con la número 1. A ver, Karina Elizabeth Hernández. ¿Las personas que se les paga por asimilables no deben de estar en la empresa? Obvio, no. Tienes que tener bien identificado en qué lugar está. Y si está, yo te recomiendo que no es tu asimilable, es un trabajador. Si está, debe estar con su herramienta de trabajo. Pero además, si te quedan más dudas, a lo mejor sí puede estar. Es más, que esté, pero que él tiene que tener su herramienta de trabajo, primero. Segundo, que tú no seas el único empleador, que tenga otro empleador. Que nada más vaya contigo a darle seguimiento, que nada más esté. Y además, ¿para qué necesitas un asimilable real en tu empresa? ¿No? 2. Juan Serrano. Los esquemas de outsourcing son agresivos, pero cuando realmente va a actuar la autoridad, he visto trabajadores que aceptan el esquema, les dan de alta con el sueldo mínimo y la otra parte del sueldo se paga por asimilables. Sí, Juan, desafortunadamente la situación es porque obviamente quien tiene el poder es el patrón y aceptan. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Son cosas de que si tú como empleado necesitas el trabajo, pues aceptas eso. Ahora que eres trabajador, tienes que buscar empresas pues que no estén jugando con el empleado, ¿no? Entonces, recuerda que un verdadero líder no salva cifras, salva personas. Entonces, si tú vas a irte a una empresa que hace ese tipo de modalidad, yo te digo, no vayas, corre, ¿no? Entonces, sí, es muy común. En las empresas PYME, todas las empresas PYME hacen todo eso, ¿no? Bueno, no la mayoría, sino algunas empresas PYME hacen esas modalidades por evitar pagar impuestos, pero realmente se están haciendo harakiri, ¿no? 3. Teresa Cortés. ¿También se presenta el anual de sueldos y salarios cuando tienes 2 o más patrones? Sí, ya lo vimos. El de sueldos y salarios se presenta siempre y cuando tengas 2 o más patrones en un año. En un año. ¿Ok? Aunque no hayas rebasado los 400. Ese es el problema que tenemos actualmente. ¿Ok? Recuerden que la ley ya cambió. 4. Karina Elizabeth Hernández.
Entonces entiendo que si únicamente prestan servicios a una persona empresa o persona física, la autoridad da por entendido que es un trabajador. ¿No podría ser asimilables a salarios? Otra pregunta, bueno, son dos preguntas. Ok, lo que te comento es, ¿por qué es asimilable a salario? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué lo tienes en tu empresa? Y hay que hacer más preguntas que te las van a hacer. ¿Le das tú una orientación, supervisas su trabajo, o tú nada más le dices, oye, ayúdame a cambiar la electricidad y ya ese es un problema tuyo? Yo me voy porque tú eres el experto. Hay una gran diferencia en esa situación. Si tú lo pones a cambiar el cable, pero le pones a alguien que lo supervise, entonces es tu trabajador. ¿Ok? La otra pregunta que hace Karina, dice, ¿no podría ser asimilables perdón, otra pregunta, ¿los asimilables se pueden pagar quincenalmente o es mensualmente o es indistinto? Es dependiendo cómo hagas el convenio con tu asimilable. La pregunta es si es asimilable o es sueldo, ¿no? Por lo regular, un asimilable le vas a pagar una vez al mes y le vas a pagar de acuerdo a los avances de trabajo, ¿no? Porque es real, es un asimilable. El que si es un sueldo, pues le pagas por quincena, por mensual, que es ahí donde tenemos el problema, ¿no? 5. Otra vez nuestro amigo Juan Serrano. Me tocó vivir casos de trabajadores que por la misma actividad no les daban vacaciones y se les acumulaban hasta 5 años de vacaciones. El patrón de forma intencional no los dejaba ir, les pagaba sus vacaciones en efectivo y aquí lo malo es que lo aceptaban ellos mismos con tal de recibir dinero. Lo demás quedaba en el olvido, nadie sabe y nadie supo. Es correcto, son de las cosas que la reforma laboral ya hizo. Es inevitable, o sea, las malas prácticas siempre van a existir, solamente es estar informados, para eso son estos foros, para estar informados de lo que no se tiene que hacer y lo que no se tiene que aceptar. Ya de entrada, si yo voy con un patrón y me dice, oye, pero no te voy a ofrecer 20,000 pesos mensuales, pero nada más te voy a pagar 10 por sueldos y salarios, olvídate, ya ese no es un trabajo serio, ¿no? No tiene manuales, no tiene procedimientos, ¿ok? Vamos con, ok, Juan, otra vez, Juan Emiliano Zúñiga, la pregunta 7. Para efectos de seguridad social, ¿el asimilable paga su propia seguridad social? Claro, porque es asimilable a salario, ahí obviamente hay que entender, asimilable a salario no tiene nada que ver con la empresa. Es más, a veces nada más tiene que ir 1 o 2 veces por mes, porque va a ir a revisar el trabajo que te está haciendo, pero hay que entender, hay que ubicar bien si es asimilable o es sueldo y salario, ¿no? Entonces sí tiene que buscar, y por eso un asimilable debe de ser más caro que un sueldo. Es ahí donde viene otro problema, porque el asimilable a salario gana igual que un trabajador de la empresa, ¿no? Juan Serrano otra vez. El patrón no gasta luz, agua, servicios de internet, espacios, materiales, pero a nosotros sí nos aumentan los gastos de luz y servicios. Correcto, es lo que estaba comentando. Yo tuve que comprar otra laptop, mi equipo ya estaba obsoleto, es correcto. Esos son los embates que tienen que ver. Yo digo, Juan, si tienes varias a lo mejor molestias, sí tienes que negociar con tu patrón, que obviamente esas situaciones no son correctas, ¿no? Otra vez nos preguntan en la pregunta 9, ¿esta revisión de asimilables a salarios en el programa de fiscalización cuándo será? Ya empezó, Juan, empezó el 12 de febrero, como lo puse en pantalla, de este año, ¿sí? Leonardo Ramírez, ¿un socio, accionista o asociado puede recibir ingresos asimilables? Si trabaja en la empresa, si da un servicio a la empresa, sí. ¿Ok? Si da un servicio a la empresa, sí, y tiene que ser un servicio especializado, ¿ok? Jessica, en la número 11, vamos a dar otra lectura, no sé si vayamos con tiempo, les pregunto. La pregunta 11, Jessica Alejandra Espinosa, ¿cómo se regula la contratación de un empleado extranjero? Bueno, ese ya es otro tema, si quieren esa la contestamos, tiene una cierta especialidad, y tenemos que tenemos que darte varios tips para poderlo regular, en el caso específico, Jessica, ¿sale? Y también hay que ver si lo tienes contratado como asimilable o como sueldo, pero para fortuna de todos, si trabaja, y hay que ver si trabaja en territorio o trabaja remoto, también eso hay que verlo, ¿no? Entonces, yo creo que si nos haces favor de darnos más datos para poderte apoyar y te lo mandamos por correo. Voy a dar término y no me tardo más que de dos minutos.
Y bueno, hasta ahí las preguntas y respuestas. Y bueno, vienen mis recomendaciones. La primera recomendación, después de todo esto, ¿cómo van con sus manuales y políticas y procedimientos en la empresa? ¿Cómo van? Porque yo estoy casi seguro que ya vamos, ahorita que les dio tiempo de estar en pandemias, ya van adelantando sus políticas y reglamentos, ¿no? Porque, ¿qué creen? Es obligatorio. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado. Obligatorio para personas morales a partir del 2017. Vamos a ver. Por eso les preguntaba, ¿cómo van con sus políticas? Porque a partir del 2017, ustedes ya tienen que tener sus políticas de integridad. La Ley General de Responsabilidad Administrativa, en su artículo 25, debes de tener estos manuales de integridad, tus políticas de integridad, que si no lo tienes, vas a ser vulnerable para los malos asesores que te dijeron que compraras factura o que contrataras un outsourcing informal y que todavía hasta ahorita a lo mejor le vas a mostrar el video y te va a decir que eso no es cierto. Entonces, hay que tener en cuenta que las personas morales ya deben de tener sus políticas. ¿Qué son esas políticas? Un manual organizacional, un código de conducta, sistemas adecuados de denuncia, sistemas de capacitación y políticas de recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué otra recomendación tengo para ustedes? La no contratación de outsourcing. No es necesaria, no la necesitamos, siempre y cuando sea un trabajo especializado, siempre y cuando sí la necesites. Y ahí vienen otros problemas por el tema de retención del 6% y N situaciones. La capacitación constante, señores, tanto patrones como trabajadores, empleadores, empleados, les recomiendo que manden a capacitar a sus trabajadores y ahora con el Tratado de Libre Comercio necesitan actualizarse en innovación, en todo, ¿sí? No nos creamos los todólogos, nadie sabe todo y hoy ya cambió todo, ya tenemos que tener todas las herramientas necesarias dentro de tu empresa. Debes de llenarlos de herramientas y recuerda que un colaborador no capacitado es como tener un auto último modelo abandonado en la cochera. Y bueno, los obsequios que tenemos son la guía de asimilables y tenemos material adicional para darles a todos los socios de UNIDEM y los que nos estén escuchando y todavía no se asocien a UNIDEM, les pedimos que se asocien para que puedan pues, tener este tipo de foros. Los invito también a contactarnos en nuestras redes sociales y obviamente estén al tanto de los próximos cursos con UNIDEM. Están dando muchas capacitaciones. Están tirando la casa por la ventana con todos los ponentes que traen. La verdad es que yo me estoy actualizando con ellos y no duden en seguir aquí al día. En nuestro próximo curso también los invitamos el 19 de agosto. Este curso te va a ayudar si eres un profesionista que todavía está atorado en su empresa, que todavía no sabe hacia dónde se dirige, que todavía tiene problemas de crecimiento, que ya lleva 15 años en su empresa y no sabe por qué, y no le han aumentado o realmente no lo mandan a capacitar. Este curso es para ti, te invito, es gratuito y ahí puedes encontrar nuevas herramientas en este curso. Y pues bueno, ya nada más me queda decirlo ya para que les dé oportunidad a los amigos de UNIDEM y muchas gracias por invitarme. Recuerden siempre esto, espero que las personas que siempre nos siguen ya se acuerden de esto, pero sí lo tomen en cuenta muchos. Existen dos formas en las que el mundo se mueve y ahora en la pandemia nos dimos cuenta, ¿ok? La primera es el sexo y la segunda es el trabajo en equipo. En la primera te deseamos el mejor de los éxitos. En el segundo, UNIDEM y un servidor y todo mi equipo de trabajo estamos para servirte y ayudarte en trabajo en equipo. Muchas gracias, mi nombre es Ismael Alejo Ferreira, estamos para servirte y muchas gracias por tu atención, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias, licenciado. Muy puntual la información. Excelente e interesante tema. Te invitamos a que sigas con nosotros, ya que en un momento te daremos el agradecimiento oficial. Gracias. Gracias. Estamos por concluir la reunión virtual del día de hoy. Les haremos llegar a su correo electrónico registrado la presentación de la conferencia y la guía que nos comenta el licenciado. Los invitamos a nuestra próxima conferencia, para ello les hacemos llegar la invitación por los medios de comunicación de UNIDEM y asimismo lo publicaremos en redes sociales.
Les agradecemos a los más de 116 asistentes que nos acompañaron este día por la plataforma Zoom y también agradecemos a quienes nos ven por medio de Facebook Live. No tengo el dato correcto ahorita en este momento, pero este evento fue transmitido por ambas plataformas. Gracias a todos por acompañarnos. Les reiteramos a que puedan seguir utilizando los servicios de la Unión Industrial del Estado de México, como son gestión de permisos y licencias, representación en garantías de audiencia, bolsa de trabajo, capacitación, asesoría y consultoría especializada, mesas de trabajo con autoridades, seguimientos en temas de seguridad pública, rueda de negocios, promoción de sus productos o servicios, vinculación para ampliar su cartera de clientes o ser proveedores de otras empresas, entre muchos otros que tenemos para ustedes. Recordándoles que todos estos servicios son gratuitos para los socios UNIDEM. La unión hace la fuerza. Estamos ya por concluir nuestra reunión empresarial y para entregar el reconocimiento oficial y la clausura nos acompaña el licenciado Manuel Bautista López, presidente de la Comisión de Seguridad de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias. La Unión Industrial del Estado de México, UNIDEM, agradece a todos los socios e invitados a esta conferencia. Ismael Ferreira nos ha dado verdaderamente una cátedra del tema que yo creo que ninguno de nosotros como patrones o empleados conocemos en su totalidad. Es un expositor de lujo el día de hoy. Ya me di cuenta en todo el conocimiento que está dando y creo que debemos de seguir las recomendaciones que nos está dando Ismael Alejo Ferreira. La Unión Industrial del Estado de México le ofrece a Ismael Alejo Ferreira, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea, sueldos asimilables a salarios y el teletrabajo por COVID-19. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer el sector industrial del Estado de México. En el Estado de México, a 31 de julio del 2020, la Unión hace la fuerza y firma el maestro Francisco José Cuevas Dorraganes. Licenciado Ferreira, le agradecemos a usted su participación, sus conocimientos y seguramente muchos de nosotros vamos a recurrir a su consejo en manera particular. Siendo las 13:57 del 31 de julio del 2020, damos por clausurada este foro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.